Buenos días. Bienvenidos a esta mesa de educación cívica y educación tolerante en este coloquio de la tolerancia política y religiosa. Tenemos en esta mesa al profesor Víctor Cárdenas, profesor de esta universidad en la carrera de Psicología Social. Tenemos en esta mesa también a el licenciado Humberto Trejo Catalán. Él es director de Educación Cívica del Instituto Electoral del Distrito Federal, y tenemos también al licenciado Salvador Arciga, también profesor de esta universidad. Muy bien, empezamos con el licenciado Arciga. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Psicología Social por la Benemérita Universidad de Puebla, miembro del área de Psicología Política e Identidades. Entre sus líneas de trabajo se encuentra la psicología colectiva, la psicología social de las organizaciones, la psicología social educativa y la psicología política. Damos la palabra entonces al licenciado Arciga. Buenos días. Le puse el trabajo algo así como cultura participativa. Josué, el coordinador del evento, tuvo a bien invitarme el año pasado. Y entonces esta es una especie de continuidad del trabajo que presenté la vez anterior, y le titulé algo así como la cultura participativa. Tanto en la evocación del pasado como en el análisis del presente y las conjeturas sobre el porvenir, se decantan una serie de conclusiones que se repiten con mayor o menor acento. Estamos viviendo la mayor transformación de toda la historia. En el pórtico del nuevo siglo, la reconversión del conocimiento social se perfila nítidamente como el mayor cambio de la historia. Lo que está claro es que la conciencia de esta situación es el primer requisito para hacer frente al presente y al futuro del hombre. El panorama del conocimiento social. El avance social ha creado exigencias que exceden cualitativa y cuantitativamente la capacidad de los sistemas tradicionales. Ahora nos damos cuenta del peligro de convertir las instituciones en santuarios del espíritu conservador, al margen de las realidades socioculturales del momento. Nuestro mundo requiere de otra actitud. Los jóvenes que se preparan para vivir necesitan estar equipados con destrezas completamente diferentes a aquellas que fueron suficientes para nuestros padres. En una época de rápidos cambios sociales, la reserva de conocimientos y experiencia del pasado, que era utilizada por las instituciones de generación del sentido social, resultan inadecuadas. La función de las instituciones. La sociedad no solo debe renovar su propia reserva de conocimiento considerando sus valores y prioridades, sino también adaptarse a la nueva función de enseñar a sus ciudadanos a usar y enjuiciar esa masa de conocimientos. Esto supone adaptar las instituciones sociales a las nuevas necesidades económicas y sociales, especialmente en lo referente a las funciones y roles de los ciudadanos. De lo anterior, surge la certeza de que la tarea de reajustar los sistemas sociales a las nuevas exigencias es de tal magnitud que no puede ser llevada a cabo de manera aislada, ni solo como parte de un proyecto nacional. La substancia misma de la sociedad, su relación esencial con el hombre y su desarrollo, su interacción con el entorno como producto y factor de la sociedad, deben ser sometidos a un profundo escrutinio y reconsiderados a fondo. Debemos recordar que las funciones específicas de un ciudadano se determinan en gran parte por los fines generales de una sociedad y por la forma en que el tiempo y las circunstancias modifican esos fines. Esto puede llevarse a cabo eficazmente si va acompañado de los consiguientes cambios en las instituciones, en la misión asignada a estas y en las funciones respectivas de los distintos agentes formales e informales que intervienen en el proceso socializador. Esto está relacionado en el cambio de la función del ciudadano. Esto puede ser factible en la medida en que se reconoce la necesidad de desarrollar un concepto más humano de las organizaciones sociales, la tendencia universal hacia la descolonización y la lucha por establecer su propia identidad, procurar una mayor coherencia social con viabilidad económica. Sabemos que se ha afectado profundamente la determinación de los fines de la sociedad, ya que estas demandas, además de recoger el interés por conseguir que los individuos y grupos sociales adquieran una conciencia crítica de las realidades históricas y culturales en que viven, busca que asuman sus responsabilidades y lleven a cabo las acciones necesarias para transformarlas. Se espera así
que la sociedad contribuye a la creación y formación de un nuevo tipo de hombre y de una sociedad más justa, y a esta esperanza va unida a la de una reforma social de las instituciones y su democratización. La democracia social. El considerando de que la sociedad debe dejar de estar al servicio de las élites para transformarse en centro que ofrezca a todos las mismas posibilidades, representa un cambio radical con implicaciones verdaderamente revolucionarias. La idea de preparar al individuo para su incorporación a una sociedad dinámica y evolutiva más que para perpetuar las estructuras, convenciones y normas existentes, también revolucionará por el impacto que tiene sobre el aspecto más tradicional de la educación, la iniciación del individuo en los compromisos de la sociedad adulta. La necesidad de aprender a adaptarse a nuevas condiciones y adquirir los conocimientos que se requieren para conseguir el mayor bien de la colectividad determina las tareas asignadas por la sociedad a las comunidades de conocimiento. La introducción de nuevas normas sociales va con frecuencia acompañada de algún proyecto de cambio en la educación. Así, se sustituye el movimiento cultural natural por un decreto colectivo, de manera que se dan a conocer los cambios que a su vez preparen para desempeñar nuevos roles y funciones. Cada nación debe hacer un análisis para ver cuál es su situación con respecto a sus propósitos y poderes en relación con el entorno social, sus actuales fines de desarrollo, el tipo de destrezas que comprenden la preparación para la vida y que se ha de formalizar en sus instituciones de conocimiento. La planificación del cambio adecuado en la enseñanza debe fundamentarse en un examen cuidadoso de la etapa alcanzada en la transferencia de responsabilidades del área informal, de la interacción social natural al dominio de la institución política, así como de la naturaleza de conocimientos, destrezas y actitudes que deben ser desarrollados. Cada paso adelante de la sociedad en áreas que requieren conocimiento y destrezas nuevos crea nuevas tensiones en el campo de competencias de los educadores naturales, padres, adultos, sacerdotes, todos aquellos encargados de custodiar la cultura tradicional y la sabiduría convencional. Los nuevos conocimientos, las nuevas destrezas tienen que ser introducidas en un contexto que no promueva el desprecio por tradiciones válidas, ni rompa las frágiles estructuras de confianza y comprensión tan necesarias para mantener la seguridad y afecto en las relaciones familiares y comunitarias. Conseguir una cultura tan profundamente afincada en sus valores genuinos y su propia civilización, como interesada en el establecimiento de vinculaciones sólidas con la civilización en general y con las experiencias comunes de todos los hombres. La participación, una herramienta cultural. En este sentido, parece importante precisar la relación entre el desarrollo del individuo y la organización e historia del mundo sociocultural. El desarrollo del individuo no puede comprenderse sin referencia al mundo social en el que está inmerso. El desarrollo debe ser explicado no solo como algo que tiene lugar apoyado socialmente mediante la interacción con los otros, sino también como algo que implica el desarrollo de capacidades que se relacionan con instrumentos generados sociohistóricamente. En este caso, la participación. De este modo se deben considerar las raíces sociales de los instrumentos que utilizamos para pensar y cuyo uso se enseñan, así como las interacciones sociales que guían en la utilización de estos instrumentos. Ya que el contexto sociocultural llega a ser accesible al individuo a través de la interacción social con otros miembros de la sociedad que conocen mejor las destrezas e instrumentos intelectuales. El funcionamiento del ciudadano se desarrolla a través de la experiencia con instrumentos culturales en situaciones conjuntas de resolución de problemas con compañeros más capaces. Cada generación, en cualquier sociedad, hereda los productos de la historia cultural, que incluyen tecnologías desarrolladas para apoyar la solución de sus problemas. Los presupuestos acerca de qué forma de resolver problemas es la más adecuada y la relativa complejidad de las distintas soluciones se entretejen con las prácticas institucionales y las tecnologías de una sociedad. La elección de una determinada herramienta cultural ante un problema específico refleja un consenso social desde el que se favorece un enfoque de acuerdo con el sistema sociocultural de valores y metas. Las posibilidades de la participación. La participación política en nuestro entorno es una novedad que no garantiza el éxito en el empeño ni la seguridad en el actuar, ya que supone una confrontación seria a posturas, modos de gestión, ideales y creencias enraizadas en nuestros comportamientos. Son muchas las costumbres a las que se tiene que enfrentar, que van desde el cambio estructural y funcional hasta el psicológico y personal. Debemos considerar que psicosocialmente la adecuación a nuevas realidades no proviene de la adquisición y aprendizaje de nuevas técnicas y habilidades, sino que éstas son complemento de un esquema vital en el que deben integrarse. La participación implica un cambio estructural, un nuevo modo de vida institucional y por lo tanto cultural. La participación es una manera de entender las relaciones humanas, un modo de enfrentar, percibir y sentir un esquema vital que nos permite comprender
de manera distinta los problemas sociales y sus soluciones. Participación y cultura. Sedimentado en la conciencia colectiva, que éste le otorga sentido a su vida y respuesta a sus dudas. Tendremos que reconocer que se necesita vivir la historia e interpretarla de una manera concreta para que tome parte inconsciente del sentir, percibir y actuar. Corresponde al psicólogo político ejercer la pedagogía social en el entendido que para modificar la cultura se demanda de otro conocimiento del desarrollo de estrategias de construcción social y de los procesos de influencia que permitan el desarrollo del conocimiento de lo social. Por lo tanto, la participación es cultura, ya que interroga sobre las creencias que se tiene de la naturaleza humana, de las relaciones interpersonales, del valor de la persona, del para qué de las organizaciones y del sentido de la sociedad. Cultura participativa. De este modo, su introducción en la vida institucional supone un auténtico choque cultural, en el sentido de que exige un cambio que afecta a lo más profundo de la conciencia colectiva. La cultura es la creación de un destino personal y colectivo, ya que toda persona es productora de cultura en su vida cotidiana, expresando un estilo de ser, de hacer y de pensar que ha adquirido a través de la historia. La cultura es estilo de vida adquirido que se apoya en la tradición. La cultura como creación de un destino colectivo considera relacionarse con este a través de esperanzas e ilusiones, con posibilidad y capacidad de influir en lo porvenir. Su construcción implica la totalidad de las actividades humanas, lo que significa crear comunidades responsables que tomen al cargo su propia vida para redefinir los fines humanos de cada actividad social y sus métodos de organización y de gestión. A partir de una concepción de la cultura como creación, la acción o política cultural apunta a asegurar a cada uno, individuo, grupo o comunidad que disponga de los instrumentos y hábitos necesarios para que con libertad, responsabilidad y autonomía pueda desarrollar su vida, su cultura y su identidad. La función de los proyectos sociales. En el mundo contemporáneo, la definición de un proyecto social es una tarea que atañe a todos los grupos involucrados. En este sentido, la construcción de una sociedad participativa, con capacidad de decisión y con la posibilidad de injerencia sobre su destino, es un proyecto. En esta idea se muestra como funciones de un proyecto social la manera que elige de estar en el mundo. Alude a la cuestión del sentido de la existencia y de la identidad, al conjunto estructurado de los elementos que constituyen un mundo con sentido. La participación como desafío colectivo. El desafío que enfrentamos hoy es el cambio de un modo de representación social inconsciente a un modo de representación consciente. Así, la historia de la humanidad puede leerse como un esfuerzo sostenido por superar la complejidad mediante procedimientos cada vez más útiles y eficaces, primero de representación de la realidad y luego de influencia sobre ella. Gracias al aprendizaje, las sociedades pueden desarrollar la capacidad de hacer frente a nuevas situaciones de complejidad creciente. El nexo entre aprendizaje social y personal es claro. A menos que como persona aprendamos qué hacer, no se producirá ningún tipo de respaldo general ni iniciativa por parte de la sociedad con respecto a nuevas actitudes y acciones. Además, a menos que la sociedad ponga en marcha programas y planes, el aprendizaje individual no tendrá impacto. A través de la comunicación, los contextos individuales se confrontan, comparten, amplían y cambian. De ahí la importancia de la interacción que nos permita trascender lo individual y reconocer intereses comunes más amplios. Aprendizaje participativo. Ahí donde la anticipación es una actividad mental, la participación es una actividad social. El término participación transmite la idea de aspiración del individuo a ser escuchado en la toma de decisiones, la renuncia a aceptar papeles excesivamente limitados y el deseo de vivir la vida con mayor plenitud. La participación presupone una aspiración a la integridad y la dignidad, al tiempo que una capacidad para tomar la iniciativa. El derecho a participar guarda estrecha relación con el derecho a aprender. Aprendemos mediante la participación en interacciones con la sociedad y esta aprende gracias a la participación de los individuos y grupos en sus actividades. Una medida del potencial de aprendizaje de una sociedad viene dada por su grado de participación efectiva. La educación para la participación. La cuestión política se plantea a nivel de los problemas de la vida social, al nivel de la vida cotidiana, de las relaciones concretas entre los hombres, en su trabajo, sus diversiones, su vida privada. Las relaciones sociales se han alterado al establecer el conflicto entre una dinámica centrada sobre la potencia, elemento propio de la esfera política, y una dinámica fundada sobre la participación, condición esencial de una sociedad que quiere elaborar conscientemente una cultura. Hasta hace poco, la creación de cultura había sido un medio de dominación política. Ahora asistimos al vuelco de la historia. La historicidad de la sociedad, en su capacidad de producir sus orientaciones sociales y culturales a partir de su actividad,
y de conferir un sentido a sus prácticas. Si reconocemos que ya no hay nada de natural en lo existente y que todo es producto surgido en el tiempo por obra de acciones humanas, entonces por obra de acciones humanas puede ser transformado. Para finalizar, para la colectividad lo político está en todas partes, solamente que repartido, distribuido, de donde se puede concluir que bien a bien politizar es reunir lo cultural y lo político, reunir aquellas partes de la memoria colectiva que la historia ha separado, pero que ahora se encuentran frente a frente para confrontar sus diferencias. Gracias. Bien, agradecemos las palabras del profesor Salvador Arciga. Tenemos a continuación al licenciado José Humberto Trejo Catalán. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Tiene una maestría en Comunicación Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. De abril a diciembre de 1999 fue coordinador y consejero presidente del Distrito Local 39, cabecera de la Delegación Xochimilco. De enero del 2000 a septiembre del 2002 fue coordinador y consejero presidente del Distrito Local 24, cabecera de la Delegación Iztapalapa, y actualmente es director de Educación Cívica en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Distrito Federal. Escuchamos entonces al licenciado Trejo. Muchas gracias. Bueno, la participación que hemos preparado se llama Democracia y Tolerancia, una propuesta de intervención educativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, porque nos interesa pues hacerle promoción al trabajo que venimos haciendo. En los hechos, decirnos tolerantes, tolerar y que nos toleren, difícilmente podría presentarse como un logro climático de la convivencia democrática, incluso de la convivencia en general. Sin embargo, lo contrario la cancela en cualquiera de sus posibilidades. Esto es porque la tolerancia constituye un mínimo, pero un mínimo necesario para la construcción de la sociedad. Representa apenas un piso, pero que no siempre hemos alcanzado y que aún solemos perder en diversos espacios y niveles de nuestro universo político. Al momento de redactar estas líneas, por tomar solo un ejemplo, leo en Milenio Diario del jueves 21 de noviembre de 2002. 59 niños de San Juan Chamula no pueden asistir a la primaria por motivos religiosos. El año 2000, solo en Chiapas, sumaban 110 niños los que se encontraban en esa situación. Sin embargo, el crecimiento de iglesias diferentes de la católica no genera la intolerancia, solamente la revela. Estamos en realidad ante un problema ubicuo y complejo que no admite simplificaciones, ya que la intolerancia no es, entre nosotros, un hecho aislado. Está presente y vicia el funcionamiento del sistema político, de la misma manera que aparecen las relaciones sociales y laborales dentro de la escuela, la familia, incluso en nuestras relaciones inter e intrapersonales. Si bien es cierto que el proceso de reformas y apertura política logró modificar sustancialmente la lógica de la competencia y los equilibrios del poder en la cima del poder mismo, también lo es que en la base de esa estructura, en la sociedad, en las comunidades y la familia, no se propició el ejercicio de los valores democráticos. Por las peculiaridades de nuestro pasado político, el tránsito hacia un acuerdo democrático tuvo dos características principales. 1. Fue impulsado y conducido por actores institucionales y por un sistema de partidos también fuertemente institucionalizado. Y 2. Privilegió una visión instrumental y por ende electoral de la democracia. A falta de un debate ideológico que habría empantanado, en perjuicio de todos, el proceso transicional, los énfasis se pusieron en la búsqueda de la limpieza electoral, hasta hacer de este el tema central de la transición mexicana. Como consecuencia de este proceso,
Arribamos a un régimen político que se distingue ahora por privilegiar la equidad, la transparencia, la imparcialidad y la legalidad en la competencia electoral, lo cual no es nada malo. Un sistema que vive y vigila la democracia desde el momento en que se emite el voto hasta que se transforma en poder público, pero que no puede o no quiere ocuparse de lo que está detrás, ni antes ni después de esa relativamente sencilla aritmética electoral. Los énfasis de este proceso explican por sí mismo las razones que hicieron de los organismos electorales de nueva generación uno de sus elementos centrales. En toda competencia importan las reglas, pero sobre todo quién las aplica. Así, entre más intensa resulte, más importancia adquieren los árbitros. Y eso significan los organismos electorales en nuestra sociedad. Esos somos, para bien y para mal, árbitros electorales. Pero toda simplificación tiene algo o mucho de engaño, y pretender reducir de esta manera la función de los organismos electorales equivale a omitir muchas otras tareas que nos impone la visión institucional y por mandato de ley realizamos. Las tareas que tienen que ver con una visión más integral y más pertinente en la construcción no solo de un régimen, sino de una sociedad democrática. No es casual que el Código Electoral del Distrito Federal, que es nuestro principal marco rector, señale como el primero de los fines del Instituto Electoral del Distrito Federal el de contribuir al desarrollo de la vida democrática. Cumplir con este mandato pasa, pero no se agota en la organización de las elecciones. De hecho, inicia con la construcción de una sociedad de ciudadanos como alternativa a la sociedad corporativa y autoritaria que prevalecía en el pasado reciente. Frente a la imponente herencia de ese pasado, parece ingenuo pensar que arribamos a la democracia cierto día, a una hora precisa, de una vez y para siempre. Toda simplificación tiene algo o mucho de engaño, y las versiones y visiones apocalípticas de nuestra transición democrática caben todas en esta categoría. Son simplificaciones. ¿Quién puede creer que se amanece a los 18 años ciudadano por decreto? Podemos creer y confiar en que los renuevos de una sociedad autoritaria emergerán distintos, democráticos, por generación espontánea. Creer que la competencia electoral colma y resuelve el ideal de la democracia al que buscamos arribar. Por fortuna, ni los legisladores federales ni los legisladores locales del DF lo creyeron. Por eso dotaron de facultades a las autoridades electorales para educar en la democracia a la ciudadanía antes, durante y después de alcanzar dicha condición. Con esta convicción ha trabajado desde su nacimiento en 1999 el Instituto Electoral del Distrito Federal. Desde entonces a la fecha, además de la capacitación a los ciudadanos que se desempeñan en las casillas, lo que constituye de por sí un ejercicio notable de didáctica electoral, el IEDF viene desarrollando un trabajo cuidadoso y prioritario dirigido a la población infantil. Esta tarea se concretó en el diseño y operación de un modelo didáctico propio para la formación de valores en la democracia a través de la Ludoteca Cívica Infantil, LUCI. LUCI es un proyecto central en la estrategia de educación cívica que ha diseñado el IEDF, alrededor del que se han articulado otros ejercicios, así como la elaboración de diversos materiales didácticos. El modelo LUCI está diseñado para trabajar con niños de entre 9 y 12 años que cursan entre el cuarto y el sexto año de educación primaria. Niños que se ubican, de acuerdo a la clasificación de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, en la tercera fase denominada de operaciones concretas, lo cual significa que su actividad mental permanece apegada a lo concreto,
a lo inmediato, por lo que se presentan dificultades para aprender y expresarse en torno a conceptos de carácter abstracto. Por ello, resulta indispensable establecer dinámicas que conecten su realidad inmediata con la comprensión del significado y el valor de los contenidos estudiados. Esto se logra a través del juego y de una propuesta de aprendizajes significativos que hagan patente la utilidad de conocer, comprender y apegar la conducta a los valores de la democracia, entendida esta como una forma de interacción conveniente que tiene sentido en el mundo de los niños y frente a sus necesidades. El modelo considera que los valores y prácticas democráticos se adquieren vivenciándolos, ejercitándolos, problematizándolos y contrastándolos con las actitudes y conductas que no favorecen el respeto entre las personas en detrimento de la convivencia armónica. Es decir, nos parece importante, pues, ver el mandato que tenemos de promover la educación cívica desde una perspectiva amplia, pero además el tratar de hacerlo con cierta profundidad. Y para esto nos parece que el trabajo con los pequeñines es particularmente importante y supone un planteamiento, pues, lo más serio posible de nuestra parte. Un planteamiento que se basa en hacerles, presentarles una versión cercana, atractiva y conveniente de la democracia para ayudarles en su entorno inmediato a resolver situaciones que se les presentan de manera cotidiana. 3 herramientas me parecen destacables para el funcionamiento del modelo, que se desarrolla durante 2 horas diarias, los 5 días de la semana en cada escuela, con el mismo grupo de alumnos que conforman generalmente todos los estudiantes del 4º al 6º grado. Estas 3 herramientas son: 1, el carácter lúdico en que se desarrollan todas las actividades y que contribuye a facilitar los aprendizajes. 2, la utilización constante de dilemas morales como estrategia para romper la seguridad de los razonamientos previos de los alumnos y ayudarles a restablecer en un nivel superior de juicio moral. Y 3, la estructuración de grupos de trabajo específicos de la LUCI que se forman de manera aleatoria entre alumnos de distinto grupo y grado, lo que contribuye a romper la cotidianidad, roles y prejuicios preestablecidos, al tiempo que genera nuevas necesidades de comunicación, de acuerdo, de tolerancia y de empatía entre los alumnos. Además, para facilitar el aprendizaje de los contenidos, estos se presentan enlazados de acuerdo a las diversas relaciones que guardan entre sí y se implican como conceptos, principios y valores de la democracia. Su contrastación con la realidad refuerza la apreciación de los vínculos axiológicos que estructuran el modelo, a saber, se presenta la democracia articulada con la convivencia y la participación, la libertad con la legalidad y la responsabilidad, el pluralismo con la tolerancia y el diálogo, la capacidad de elegir y el voto ciudadano en un solo bloque, y la democracia, sus valores y los ámbitos que se ejerce en otro. Enseguida me parece oportuno hacer una revisión de los resultados alcanzados por la LUCI a partir de los cuestionarios y entrevistas realizados a los alumnos al finalizar el ejercicio en cada plantel. Entonces ya vemos las gráficas. Quisiera, como antes de pasar a las gráficas, relatar un testimonio rápido de 2 líneas de un alumno sobre lo que le pareció la LUCI. Pregúntele, educador, ¿qué te pareció la LUCI? La alumna dice, muy padre, nos rescataron todos los valores que ya habíamos olvidado. Esto me parece interesante. Educador, ¿cuándo los aprendiste por primera vez?
La alumna: me los enseñó mi mamá, pero como ahorita nos volvemos un poco más rebeldes, se nos van olvidando con el paso del tiempo y ahorita vinieron a rescatarlos y se nos hizo padre. La verdad es que me parece que enseñar no es lo mismo que decir, y creo que sí hay un déficit que se está denunciando en ese testimonio en cómo estamos enseñando esos valores desde la escuela y desde la familia, porque son conceptos abstractos que normalmente referimos a nuestra circunstancia de ciudadanos, a nuestra visión política, y nos cuesta mucho trabajo entender que para que realmente haya un aprendizaje de ellos entre los pequeños, pues hay que situarlo en su circunstancia. Bueno, en este año se han visitado 19 escuelas, 16 públicas, 3 privadas, y el año pasado fueron alrededor de 50, Miguel. Bueno, pues ahí está, alrededor de 50 y como 1,250 alumnos. Lo que pasa es que Miguel sabe más que yo de la LUCI, porque... Sí. Bueno, cuestionarios aplicados en este 2002 son 1,375 en alumnos de entre 9 a 12 años de edad. El grado escolar principalmente son, como habíamos dicho, de cuarto a sexto, y solo en escuelas muy pequeñas se ha debido incorporar a chiquitines de tercero. Y los resultados. El principal aprendizaje que dejó la visita de la ludoteca es que los valores democráticos son útiles. Y es curioso, ¿no?, que para un niño de 9, 10, 11 años resulte que esos valores son útiles. La importancia de la democracia, que es, digamos, la parte más abstracta del concepto, fue una de las menores repeticiones, y las habilidades para la convivencia otra vez se dispara, porque es para lo que quieren la democracia, porque la democracia les permite relacionarse con respeto. A ver, con la visita de la LUCI, ¿ha cambiado algo de ti en tu salón o en la escuela? El 92% dijo que sí, lo cual pues me parece que es importante. No es una visita de un día, insisto, son 5 días, 2 horas diarias, en donde toda la escuela entra a una lógica de trabajo diferente. Y me parece, vaya, antes de conocer el modelo, quiero decirles que me parecía difícil entender por qué tantos días en una sola escuela. Me parecía que había un problema de rentabilidad de recursos, pero viendo el modelo y viviéndolo, creo que es la manera en que realmente impacta en la formación de valores entre los pequeños. En muchos casos, o en algunos casos, perdón, se ha regresado a las escuelas varios meses después para medir la recordación de los valores y el cambio de hábitos, y ha habido resultados muy positivos en esta segunda medición. Bueno, ¿qué cambió de mí en mi salón y en mi escuela? Fue la manera de relacionarnos gracias a los aprendizajes, mejor comportamiento y no específico. ¿Para qué es importante la democracia? Para una mejor convivencia gracias a sus valores. De hecho, insisto, la estrategia de vincular a la convivencia con el concepto y el aprendizaje de la democracia es una de las características del modelo LUCI, por eso hay esta reiteración, pero además nos parece que es consistente. 2 valores fundamentales para la democracia, el más alto es el respeto. El respeto. A los niños les interesa mucho respetarse. Luego, por vínculos axiológicos, de acuerdo a la relación en que se enseñan los valores,
El vínculo, digamos, mejor captado es el que tiene que ver, el que articula respeto, participación, democracia y convivencia, y el segundo, pluralidad, tolerancia, diálogo e igualdad. Si estos valores no existieran, ¿qué pasaría? Pues no existirían respeto, tolerancia, diálogo, etcétera. Esta respuesta, debo confesarles que venía con otra leyenda, decía no existiría la democracia. Yo no le entendí, ya los compañeros de la LUCI me explicaron y me enseñaron los cuestionarios, y los niños decían, pues no habría diálogo, no habría respeto, habría violencia. Y cuando nosotros entendemos que ellos ya comprendieron esos valores, sí parece como muy dramático, ¿no? Que digan, pues no habría diálogo, y si no hay diálogo, pues ya, todo se acabó, no habría respeto, ¿no? Entonces, no existirían estos valores, tiene un significado como de profunda pérdida, ¿no? En esta lectura de los niños. Hay un par de testimonios más, no sé, ¿ya están ahí? A ver, sobre la tolerancia, ¿no? ¿Cómo aplicarías estos valores? Corrigiendo mis errores y aplicando los valores que me hacen falta para convivir bien con la gente. ¿Cuál te hace falta? La tolerancia. ¿Te has dado oportunidad de practicarlo en esta semana? Sí, tolerando un poco más a mi hermano que me molesta. ¿Hay algún comportamiento que les hayan dicho sus papás que modificaron esta semana? Sí, que estábamos cambiando nuestra forma de ser. ¿De qué forma lo estás cambiando? Es que soy muy enojón y ahora soy más tolerante, ya convivo más con mi familia. Y luego la alumna, yo tampoco tolero mucho a las personas que me insultan. Mi mamá me ha dicho que me he estado comportando un poco más prudente. Y otro sobre una alumna que no le gustaba que la estuvieran molestando, me preguntaban muchas cosas y les mentía para que me dejaran en paz. Le mentía a sus hermanitos o a sus hermanitas. Pero ahora ya les puedo tener más paciencia, porque ya no les miento cuando me preguntan, ¿no? Lo que me parece pues retomable es que el instituto se tomó, me parece muy en serio, la tarea de educar para la democracia, que se está haciendo con oportunidad en la etapa formativa de los niños, que necesitamos desarrollar un modelo para los adolescentes en secundaria, que en bien pocos años se convierten en ciudadanos, que necesitamos exponer nuestro modelo y criticarlo para que se mejore, y de ser posible multiplicarlo para hacer una tarea, digamos, más seria y más responsable en materia de educación cívica. Y esta es la carpeta que hoy se presenta en la tarde en el instituto, que trae el explicado y desarrollado el modelo didáctico para que los profesores y las personas interesadas que se animen puedan replicarlo en sus planteles. Por ahí lo dejaría ahorita. Gracias. Bien, agradecemos la participación del licenciado Trejo, muy importante el trabajo que está realizando él y su equipo con los pequeños. Bueno, a continuación escucharemos al maestro Víctor Cárdenas. Él es licenciado en Psicología Social, maestro en Filosofía de las Ciencias, candidato a doctor en la misma área y profesor en la carrera de Psicología de esta universidad. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación que lleva por título Habilidades para la Vida Democrática. Maestro Cárdenas, por favor. Bien, gracias. Antes que nada quisiera agradecerle al maestro José Tinoco por la invitación a participar en el evento y recordar que
en prácticamente todos los comentarios de las personas que han participado en este importante evento se ha mencionado la importancia de la educación para la construcción de la tolerancia como un componente de nuestra vida democrática. Sin embargo, el problema del vínculo entre la educación y la tolerancia es problemático. La ponencia que me precede justamente me parece que da pistas muy claras sobre cómo tendría que ser esta educación para que realmente se constituyera la tolerancia como parte de nuestra interacción. Hago dos comentarios previos antes de dar la lectura de mi trabajo. El primero es que cuando trabajamos en educación y democracia o tolerancia, lo hacemos con un sentido, con el sentido de aspiración al fortalecimiento de cierta autonomía, de cierta capacidad de crítica en nosotros los ciudadanos que nos pudieran dar cierta distancia, cierta independencia respecto, por una parte, las presiones del mercado, del sistema económico en que vivimos, pero también por otra parte respecto a las presiones hegemónicas del Estado. Es decir, en la inserción entre esas dos instancias de determinación, la sociedad civil tiene que erigirse con estos dos componentes, ¿no? Autonomía y libertad. Sin embargo, eso, como se menciona, tiene que ser construido. ¿Bien? Michael Oakeshott, ¿no?, un filósofo político, se preguntaba, bueno, ¿cómo se transmite una tradición política? La respuesta a esto queda sin darse porque no hay un momento, no hay un tipo de conocimiento, no hay un agente específico de socialización, no hay un modo en particular, más bien es nuestra práctica cotidiana la que poco a poco nos va capacitando para insertarnos en una cultura política o en la otra. Finalmente, el trabajo de investigación que realizo trata de vislumbrar, por una parte, las capacidades que tenemos en las instituciones educativas para realmente ser parte del proyecto de construcción de la democracia, y por otra, trabajar en el trabajo conceptual, desarrollar trabajo conceptual respecto a los modelos teóricos que nos están permitiendo asir esa problemática que circunda a la educación. En la problemática de la educación se debe a una razón muy clara. Yo pienso que en la experiencia subjetiva de muchos de nosotros está la del reconocimiento de que nuestra vida en las escuelas, cuando estuvimos en ella en la primaria, en la secundaria, se ha mantenido. Es decir, si hoy visitáramos nuestras escuelas, primarias y secundarias, probablemente el ambiente que viviríamos ahí fuera muy parecido a lo que recordamos, a lo que logramos evocar. Es decir, la transformación del ámbito educativo ha sido difícil, ha sido lenta, ha sido originada por muchas presiones, buenas o malas, no las califico, pero más bien externas a la propia vida interna de las escuelas, más determinadas por reconocimientos institucionales que por reconocimiento interno de los profesores, por ejemplo. Entonces, bueno, los científicos sociales en general, pues tenemos aquí un reto, cómo ayudar a que la educación, y hablo en primaria, secundaria, pero también la universidad, se transforme en sus prácticas cotidianas para que los valores dichos de participación democrática o de tolerancia se vivan, ¿no?, en cada uno de estos espacios. Bien. El creciente interés contemporáneo por el problema de la tolerancia, entendida como el reconocimiento y apreciación de los demás, como la capacidad para convivir con otros y de escucharlos, se inscribe en el contexto de consolidación de la democracia como una forma de vida basada en el respeto a los derechos humanos. Pero también está determinado porque necesitamos aprender a convivir en sociedades cada vez más complejas, cada vez más diversas, en las que los límites son cada vez menos claros, los cambios se suceden más rápidamente y las condiciones de vida son cada vez más difíciles. La tolerancia, sí, aparece como un imperativo de la vida contemporánea. El problema de la tolerancia nos involucra a todos y está presente en diferentes niveles, desde el plano de las interacciones sociales cotidianas a nivel personal, hasta el de las relaciones intergrupales, pasando por cada una de las instituciones en las que nos toca desempeñarnos. La tolerancia es, o debería de ser, un principio de organización de las interacciones humanas a diferentes niveles. Sin embargo, sabemos que más bien son las manifestaciones de intolerancia las que parecen dominar en el panorama mundial. Así, el problema del respeto a la diversidad aparece a cada momento en las sociedades contemporáneas. Existen, por ejemplo, conflictos originados por disputas entre minorías nacionales, por ejemplo, grupos de inmigrantes, grupos étnicos, colonos, refugiados, invasores, grupos de las más diversas creencias religiosas, grupos de convicciones ideológicas o políticas
antagónicas, grupos con prácticas o modos de vida también diferentes, pero también, haciendo otra categoría, grupos de diversas preferencias sexuales, discapacitados, portadores de enfermedades peligrosas. Habría que agregar que todos estos grupos conviven en espacios cada vez más cercanos y cuyas demandas invitan al conflicto continuamente. Así, la tolerancia, más que una realidad, es una condición de la construcción de la convivencia democrática, es una condición para la convivencia pacífica. Entre los problemas en torno a la tolerancia voy a destacar 3, aunque en realidad sabemos que son muchos los problemas en torno a la tolerancia. El primero es el de los límites de la tolerancia. Es el problema clásico de si tolerar la intolerancia o cómo hacerlo. Este problema ha sido discutido ampliamente, por ejemplo, por el maestro Isidro Cisneros en el libro que se llama Los recorridos de la tolerancia, apuntando justamente a que es el respeto a los derechos humanos uno de los límites claros a la intolerancia. El otro problema es el problema de la realización efectiva del derecho a la diferencia. Y aquí surgen infinidad de problemas cuando lo vemos ya aterrizado en las prácticas cotidianas. Por ejemplo, ¿en qué medida reconocer jurídicamente en las acciones cotidianas los derechos a las autonomías étnicas, por ejemplo? Compensar o no a grupos en desventaja, dar oportunidades laborales a inmigrantes, cómo hacer compatibles los derechos colectivos con los derechos individuales, cómo preservar las formas de vida que se sienten amenazadas, sin lo que se llama una tolerancia militante. Este problema surge cuando la tolerancia a grupos específicos es percibida como amenaza a los bienes o a las libertades individuales de otros grupos. Finalmente, el tercer problema es el problema de la educación para la tolerancia. Hacerlo desde una neutralidad valorativa o no, cómo favorecer el desarrollo de actitudes tolerantes, cómo transformar un ideal de la democracia en un conjunto de acciones cotidianas. Antes de entrar al problema de la educación en concreto para la tolerancia, quisiera especificar la noción de tolerancia a la que nos referimos. La tolerancia es un concepto polisémico. Por ejemplo, se entiende tolerancia en su sentido etimológico como sufrir, ¿no? Tolerar es sufrir, aguantar, soportar. Pero también se le llama tolerancia a una actitud de indiferencia, ¿sí? Dejar hacer, dejar pasar, también es en el sentido común también significa ser tolerante. También tolerancia es aceptación indiscriminada, ¿sí? Como se comentaba en alguna ponencia anterior, en otro evento, dado como que son tantos grupos presionando y como no hay un criterio muy claro, bueno, todos tienen cabida, ¿no? Pero también existe la tolerancia como respeto y como apreciación a la diferencia. Probablemente también exista la tolerancia como prudencia, es decir, aceptando ciertos males, sabiendo que nos previenen de males peores o que nos preparan para algún bien. El discurso de la tolerancia y la educación para la tolerancia tratan de promover la tolerancia como respeto y apreciación de la diferencia y de luchar contra diferentes formas de pseudo-tolerancia o de tolerancia enmascarada. Como podemos ver, el panorama a la hora de emprender un proyecto de educación para la tolerancia es muy complejo. O sea, hay muchas formas de tolerancia y hay muchas formas de promover pseudo-tolerancia y no auténtica tolerancia. En el contexto de la interacción social, en el contexto de la vida cotidiana, la distinción es aún más problemática. La tolerancia en nuestro día se encuentra amenazada. Por ejemplo, por el temor. También por la imposibilidad fáctica de atacar o de luchar contra lo que se considera intolerable. Pero también por el desinterés o por el conformismo. Sí, muchos autores, Lipovetsky y Giddens, por ejemplo, han enfatizado mucho que nuestra sociedad es una sociedad, light, sin compromisos, donde todo es permitido, todo es permisible, dado que no hay criterios muy claros, ¿no?, respecto a qué es el bien, qué es lo ya no permisible. Con todo esto, la psicología tiene un problema gigantesco para ajustar los marcos teóricos, los procedimientos de investigación y responder realmente a las demandas de la sociedad que nos pidiendo soluciones a problemas ya en los escenarios cotidianos donde la gente vive. Bien, ¿cómo es este problema de la educación para la tolerancia? Generalmente la educación para la tolerancia se presenta como educación en valores. Bien, voy a citar a la maestra Julieta Piastro, que con claridad nos expresa cuál es el problema en este sentido. Dice: las instituciones educativas parecen no darse cuenta de que el mundo ha cambiado
En ellas aún predominan las concepciones deterministas y absolutistas que impiden a los estudiantes acceder a la multidimensionalidad del mundo y del propio conocimiento. Cuando escuchaba a la maestra Julieta, recordaba que muchas de las prácticas cotidianas en la universidad justamente nos hablan de que nosotros como profesores, por ejemplo, estamos convencidos de que hay un solo conocimiento válido, de que los muchachos tienen que apropiarse de ese conocimiento, y los formatos de trabajo en la universidad son tan restringidos que a veces esa dicha pluralidad o diversidad queda en un enunciado, ¿no?, que no se refleja en nuestras prácticas cotidianas. El papel de la institución educativa en el contexto de una creciente apertura democrática es tan esperanzador como problemático, decía. Por una parte encontramos una avalancha de propuestas, programas de educación para la ciudadanía, educación para la tolerancia, educación democrática, educación cívica, derechos humanos, y la lista sigue. Por otra parte, sin embargo, estas propuestas se topan las más de las veces con fuertes obstáculos que pueden remitirse a la resistencia de la institución educativa y evidentemente de los actores sociales para abandonar ciertas prácticas cotidianas que son incompatibles con las propuestas. En un contexto más amplio, las resistencias se remiten al nivel de las creencias ampliamente compartidas y que probablemente al nivel de la cultura se encuentre su explicación. Nuestro objetivo es avanzar en la comprensión de los obstáculos que dificultan la transformación educativa en el sentido ya señalado. Antes de mencionar los resultados de un estudio empírico en el que participamos, es conveniente señalar las líneas generales del modelo de educación tolerante que orienta la investigación. Son las líneas generales de una estrategia, de un modelo que en términos generales debería de orientar las acciones para educar en la tolerancia. Primero, en el debate pedagógico de los últimos años sobre las finalidades de la educación, se ha considerado la urgente necesidad de incorporar al currículo escolar la formación y práctica en valores. Esto parece que es una cuestión consensuada. En la anterior afirmación se enuncia más un ideal que una estrategia claramente definida. Diversas experiencias sobre formación en valores han generado importantes lecciones que dan cuenta de, primero, los límites de la formación en valores reducida a discurso de corte ético o moralizador que no se expresan efectivamente en la vida cotidiana de la institución educativa. Aquí, Abañano, por ejemplo, decía, la educación o la institución educativa siempre ha formado en valores, no puede dejar de hacerlo. Sin embargo, los valores en los que nos forma no son los que se promueven en un modelo de participación democrática. Hay una estrecha vinculación entre formación en valores y proyecto de sociedad, y hay un problema respecto a la diferencia, la distancia entre lo público y lo privado. Desde esta perspectiva, la formación en valores debe superar la enseñanza discursiva y situarse en la promoción y creación de espacios educativos que estimulen el ejercicio de relaciones de convivencia basadas en el respeto al otro y la construcción colectiva de normas. La formación en valores requiere de espacios, procesos, prácticas, donde la mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y la no discriminación por ningún motivo constituyen el clima de una institución educativa. Algunas claves para la educación para la tolerancia. Si la esencia de la tolerancia está en el reconocimiento de la alteridad y de la igualdad, la educación tolerante debe promover el reconocimiento de las diferencias. El ejercicio de la empatía, tanto a nivel emotivo como a nivel racional, favorece la construcción del otro como semejante respecto a sus derechos y como otro realmente respecto a sus opciones. Si el reconocimiento del otro implica un límite al propio yo, las experiencias de descentración en el sentido piagetiano deberían ayudar a desarrollar la noción de la existencia de otros puntos de vista y del desarrollo de la capacidad de autovaloración desde la perspectiva del otro. También, si en el origen de la intolerancia se encuentra el sentimiento de amenaza a la integridad, a la identidad o cualquier otro tipo de amenaza, la educación debería promover las experiencias en las que la diferencia fuera más bien enriquecimiento. A mayor debilidad, a mayor sentimiento de debilidad, mayor intolerancia. El fortalecimiento de la propia estima y de la seguridad personal básica son también componentes de la educación tolerante. El discurso de la transversalidad insiste en que los valores no son un tema, ni una lección, ni un contenido específico que deba tratarse en algún momento concreto de la organización de la actividad escolar, sino que es una actividad continua que se promueve en cada una de las acciones educativas, en cada uno de los momentos de los espacios educativos.
a través de la atmósfera de la vida en la escuela. Es una noción que implica a la cultura escolar. La tolerancia se construye cotidianamente. Reconocer la diversidad en uno mismo es otro de los componentes de la tolerancia, de la educación tolerante. La diferencia no es propiedad solo de nuestra relación con los otros, que es una de las intuiciones de sentido común, ¿no? Hay que ser tolerante con el otro. Aquí la cuestión es que también hay que ser tolerante con uno mismo. El conflicto también está dentro de nosotros, tenemos diferentes opciones, intereses, motivos que a veces están en contradicción. Tenemos que aprender a desarrollar esta tolerancia. Doise, por otra parte, William Doise, en una investigación reportada parcialmente en ¿Qué universalidad para los derechos humanos del 96?, muestra que uno de los obstáculos para la construcción de la noción universal de derechos humanos es la tendencia a pensar que los derechos son propios del endogrupo y no son propios de los demás. Es decir, las personas tienden a pensar que nosotros tenemos derechos, ¿no? Pero somos menos capaces de apreciar esos mismos derechos en los que pensamos que son los otros. Finalmente, pasamos ahora a describir, a comentar algunos resultados del trabajo de investigación en el que participamos, en el que se trata de diagnosticar las capacidades de la institución educativa tal como funciona actualmente en el nivel básico para la auténtica construcción de una cultura de la tolerancia. En este estudio han participado, la verdad, varias generaciones. En este caso reportamos datos de 6 maestros solamente que fueron observados en sus prácticas cotidianas en las escuelas primarias, en una escuela del Distrito Federal de la Delegación de Iztapalapa. Hicimos observación no participante, se hizo videograbación de las observaciones. Hubo un espacio en el que los profesores podían observar la videograbación y comentar al respecto, y esto nos permitió a nosotros construir algunas categorías de análisis, como dicen, fundamentadas en el punto de vista de los propios actores. Hicimos esta opción porque estamos convencidos que la aproximación a partir de cuestionarios o de escalas, que es algo muy típico en la psicología social, los que son psicólogos sociales saben que es muy común llegar a hacer investigación a través de instrumentos ya elaborados previamente. Esta estrategia tiene un problema, pues, ¿no?, que es el de la deseabilidad social. Cuando nosotros contestamos un cuestionario, generalmente pensamos qué querrá saber realmente la persona o qué tanto estoy dispuesto a decirle, ¿sí? Pocas veces los cuestionarios están tan bien elaborados, pensando en los procesos cognitivos que los sujetos echan a andar, en el momento de enfrentarse al cuestionario, que hay una especial distorsión de la información. Muy probablemente estos instrumentos nos hablen de los ideales, ¿no?, de lo que reconocemos como debe ser, con lo que debe ser, y no de nuestras actitudes realmente. Entonces optamos por la opción alternativa, que es la metodología cualitativa, la observación directa no participante, no invasora. Para esto hemos tenido ya algunos años de trabajo en las escuelas, y esto de alguna forma nos permite una relación hasta de familiaridad con los profesores, y ese sentimiento de invasión queda de alguna manera mitigado cuando ya van tantos meses que están los profesores acá y están observando nuestras prácticas. Bueno, el estudio empírico no es muy halagador, muy estimulador respecto a las posibilidades de que la tolerancia esté presente en nuestras escuelas. Más bien es al contrario. Partimos de un instrumento ya elaborado, así mediante preguntas, que hicieron unos autores, Sánchez Fernández y otros en 96 también. Ellos identificaron algunas dimensiones de la conducta tolerante. Los voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, la conducta tolerante significa tolerar diferencias físicas, sexuales y étnicas a las personas con capacidades distintas y preferencias diferentes. Intolerancia hacia personas con capacidades diferentes y por orígenes étnicos también diferentes. Tolerar la diferencia en orientación sexual, las diferencias religiosas, culturales, la diversidad de género y la diversidad ideológica. Algunas de estas dimensiones no eran observables en el contexto de interacción donde nosotros trabajamos. Es decir, por ejemplo, no había diferencias religiosas visibles, bien, en el contexto. La población es más o menos homogénea. Tuvimos entonces que introducir algunas categorías de análisis que nos permitieran observar la misma conducta tolerante a partir del material con que contábamos. Entonces recurrimos a las categorías que se llaman estilo de interacción maestro-alumno y estilos de interacción entre alumnos. Estas categorías también
fueron incorporadas a partir de los trabajos del maestro César Coll al respecto. Respecto al estilo de interacción entre los profesores y los alumnos, encontramos básicamente 3 tipos, que son los que en psicología social desde Lippitt y Weiss han encontrado desde los años 30. Son el estilo rígido, basado en los estereotipos. Los profesores que tienen este estilo hacen diferencias marcadas entre los alumnos por su rendimiento, por su característica física, por algunos rasgos personales. Hay otros profesores que son pasivos respecto a la interacción social, es decir, no se comprometen con ninguna cuestión que tenga que ver con interacciones entre los muchachos, y hay profesores que tienen un estilo más flexible, donde tienen más claridad respecto a la meta de la tarea educativa, y con ese criterio moderan su propio comportamiento y el comportamiento de los muchachos. Algunos de los resultados. Los indicadores de la tolerancia nos marcaron una fuerte dificultad para el manejo de la diversidad, alta valoración de la homogeneidad y la permanencia, y hay presencia de tolerancia, pero en un sentido de, como decíamos al principio, de etimológico, de soportar o de sufrir o de permitir, porque no se puede hacer otra cosa, de las diferencias, siempre y cuando esas diferencias no causen problemas. Es decir, los profesores aceptan al diferente siempre y cuando se integre, ¿no? Y ustedes saben que respecto al discurso de la tolerancia, uno de los problemas es integración o realmente respeto del otro como otro, ¿no? Que son 2 cosas opuestas. Hay un fuerte intento por homogeneizar al grupo. Esto se refleja en los exámenes diagnósticos, en la clasificación de los muchachos, en la resistencia a incorporar niños con problemas de reprobación, en varias conductas. No se encontraron indicadores de intolerancia por género, ¿no? Esta idea de que los niños o las niñas sean tratados de manera diferente no lo encontramos nosotros en nuestra investigación. Sí se encuentran muchas alusiones respecto a la importancia del respeto mutuo y el respeto de las normas. Otra vez, bueno, coincidimos con otras investigaciones en las cuales parece ser que uno de los núcleos que explican las actitudes de intolerancia e intolerancia es el respeto. Pero el respeto parece ser que es entendido como algo así como no meterse con, ¿sí? Pero si es así, no meterse con implica un sentido de tolerancia que es como dejar pasar, dejar hacer, y no es el sentido de tolerancia que se promueve en la declaración, por ejemplo, de la ONU o de la UNESCO, es decir, como respeto realmente a la diversidad y como capacidad para convivir y para escuchar al otro. Tampoco encontramos indicadores de intolerancia por pertenencia social, por el origen socioeconómico de los muchachos. Tampoco encontramos actitudes manifiestas de intolerancia respecto al rendimiento escolar, por ejemplo. Es decir, encontramos un panorama complejo donde hay apertura hacia la diferencia, pero con dificultad, siempre y cuando se cumplan cierta normatividad. Y una de las conclusiones de esto es que en nuestro estudio parece ser que los maestros no están capacitados para trabajar con la diversidad. O sea, respetan las ideas de tolerancia, pero a la hora de incorporarlas en acciones cotidianas enfrentan dificultades, es decir, hay un reconocimiento de un valor social ampliamente discutido, pero hay una falta de capacidad sobre cómo hacerlo realidad en los contextos de interacción cotidiana. Bueno, esta investigación está justamente presentada como un elemento de diagnóstico, ¿no? Como un elemento de discusión y en búsqueda justamente de alternativas para la formación en tolerancia que logren vencer los obstáculos que hemos encontrado en nuestro proceso de investigación. Gracias por su atención. Bien, agradecemos al maestro Víctor Cárdenas su participación. A continuación abriremos una ronda de preguntas y respuestas. No sé quién quiera participar. Bien, entonces con esta última participación agradecemos, claro que sí. No entendió muy bien, se habló en sus exposiciones del valor y el valor de valores, y yo pensaba que quizás sea muy conveniente hacer una diferencia entre normas y valores. Por ejemplo, aquí la universidad tiene normas para poder llevar a cabo sus actividades. La Universidad Nacional Autónoma de México
tiene sus normas, pero valores son diferentes, como que valor, por ejemplo, la dignidad, es el valor de la dignidad es universal, es tanto aquí como allá, por cualquier otro lado, la integridad, la libertad, pero no escuché la palabra normas, la diferencia entre norma y valores. Entonces el niño se le enseña que se porte bien, que no haga aquello, no haga lo otro, en realidad no son valores, creo sinceramente que son normas. Yo creo que la enseñanza, no sé qué experiencia entendí mal, pero creo que se debe forjar, formar, fomentar en el niño, en el adolescente, valores, pero que hay una diferencia entre un valor y una norma. Por ejemplo, no hagas esto, no hagas lo otro, no creo que sea un valor, sino es una norma. Entonces, no sé, sería bueno que, no, si no entendí bien, cómo ustedes están. ¿Alguien quiere comentar acerca? Sí, muy rápidamente, totalmente de acuerdo. O sea, justamente las normas son la realización, la cristalización de valores subyacentes, ¿no? Pero los valores no se pueden enseñar directamente, se enseñan a través de acciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos al analizar las prácticas o al evaluar los proyectos de educación en valores, lo que hacemos es estudiar qué significa en la realidad cuando un proyecto, por ejemplo, de la ONU dice que está educando en los valores de la democracia. Al final de cuentas, significa un conjunto de prácticas de organización de la actividad escolar cotidiana, un conjunto de mensajes, ¿sí? Y la lectura sobre valores se le pone desde desde nuestra perspectiva. Los valores son la formalización, ¿no?, de ciertas experiencias de aprendizaje que han resultado valiosas para la sociedad, ¿no? En ese sentido, todos los valores tienen una dimensión ideal y todos los valores tienen una dimensión abstracta, ¿no? Pero lo importante es como cristalizar esos valores en acciones. Sobre todo es importante porque hay un discurso muy cargado de retórica, ¿no?, donde se puede hablar de valores, ¿no?, sin aterrizarlos. Y lo que nos interesa acá es que el discurso se haga realidad en acciones concretas. Y justamente yo estoy totalmente de acuerdo. La clave es crear una organización, un sistema de normas que implique, ¿sí?, valores diferentes. En cuanto a el modelo que trabaja el instituto, bueno, no se centra en las normas ni cuando enseñamos legalidad, ¿no? O sea, el carácter lúdico de todo el trabajo justamente busca el desarrollar valores, ¿no? Se presentan los valores, se trabaja sobre ellos hasta que ellos entienden, o en la medida incluso en que ellos entienden que el desarrollar esos valores en sus relaciones intra e interpersonales les es de utilidad. Por ejemplo, en el caso de la legalidad, que tendría, digamos, mucho que ver con un aprendizaje rígido de las normas, ahí el valor se enseña cuando desde el principio los grupos deciden cuáles son las normas de convivencia que van a regir durante todo el ejercicio, durante toda la semana. Entonces ellos deciden, ven diferentes alternativas, eligen una y se sujetan a esa norma, la que ellos construyeron. No, en ningún momento les exponemos normas ajenas a lo que ellos han venido trabajando. Nos parece que en todo caso la presentación de un sistema de normas que tiene que ver más con el ejercicio de una educación cívico-electoral, quizás tendría más cabida en el nivel de la adolescencia que en el de la infancia en el que trabajamos. Bien, ¿alguien más desea? Por favor. Gracias. Hay una consideración en el trabajo, es decir, yo creo que cuando hablamos, o cuando me invitó Josué, por ejemplo, a hablar de esta parte de la tolerancia, un elemento clave que podemos preguntarnos y plantearnos en nuestras sociedades es qué tipo de cultura estamos viviendo y a la que hemos accedido y cómo pensamos nuestras relaciones particulares, ¿no?
Y yo creo que un primer diagnóstico, un poco como lo hace Víctor, es ver cómo estamos haciendo las cosas, no cómo las decimos, no cómo las pensamos, no cómo justificamos lo que hacemos, sino qué es lo que hacemos. Y en este sentido, una de las cuestiones, la única parte del trabajo, es exactamente eso, es decir, somos contemporáneos de una cultura autoritaria. Sin embargo, cuando nos preguntan, y eso se puede ver en las encuestas, es muy extraño, no estamos dispuestos a asumir que no pertenecemos a una cultura autoritaria. Entonces es muy sintomático porque conforme te vas moviendo en los diferentes escenarios, como lo decía la persona que preguntaba sobre valores, es decir, parece que los valores solo se demuestran en la interacción práctica que tenemos, ¿sí? Así es como se constituyen. Pero la única posibilidad real que tenemos de comenzar a plantearnos de manera diferente es plantearnos la necesidad de generar una cultura distinta a la que hemos vivido, ¿sí? Un poco por ahí va la idea de la pedagogía social, es decir, como psicólogos sociales, el primer diagnóstico que tenemos es en qué tipo de cultura vivimos. Y vivimos en una cultura autoritaria. Y por ejemplo, los ejercicios que hace Víctor son muy interesantes porque parece que podemos jugar a estar en diferentes atmósferas sociales y podemos comportarnos democráticamente, podemos jugar a comportarnos democráticamente. Pero en nuestra vida cotidiana, la forma como naturalmente vemos lo que hacemos, la manera como enseñamos, la manera como nos relacionamos, en ocasiones no tiene nada que ver, ¿no? Es la parte que compete a esto, es decir, no es parte solamente del IFE, no es parte solamente de las escuelas, no es parte solamente de las universidades, sino en términos generales, ¿sí? Las personas que transmitimos valores somos todos los que participamos en la sociedad como padres, como sacerdotes, como religiosos, como políticos. Y un elemento clave, por ejemplo, para nuestra cultura es la distancia que se toma en relación con la política, ¿no? Por primera vez parece que nos estamos planteando como sociedad y a nivel mundial la posibilidad de modificar esa idea, ¿no? De participar en una cultura democrática en donde tengamos la capacidad y las habilidades necesarias para tomar decisiones. Pero de repente esta parte se nos olvida, ¿no? En la parte de la pedagogía social, de repente se nos olvida qué tan capaces somos de decidir sobre nuestro destino. Y en esta parte es donde nos perdemos, ¿no? En esa parte es la que tiene que ver con pedagogía social, es decir, cómo nos relacionamos con nuestra vida, cómo tomamos decisiones y cómo desarrollamos herramientas que nos permitan movilizarnos en ese espacio. Y ese espacio es precisamente el de la cultura, en donde se supone que tenemos que tomar decisiones, pero tenemos que saber hacia qué nos estamos movilizando. En tanto esto no se resuelva y se convierte en una herramienta personal, pues todo lo demás pueden ser muy buenas intenciones, puede haber los principales decretos en la ONU o en donde sea, podemos crear instituciones en nuestro país, pero mientras no se convierta en un tono de vida cotidiana y sistemática, entonces la parte de la pedagogía que tiene que ver con la psicología social es esa. En tanto no entendamos que pertenecemos a una cultura que le otorga sentido y naturalidad a lo que hacemos, estamos un poquitito perdidos, ¿no? Bien, ¿alguien desea? Por favor. ¿Cuándo es cuando se justifica un valor? Si las normas están violando el orden de la sociedad. Nosotros lo estamos viendo con lo que sucedió en la mañana en Santiago. Parece que ya no existen valores, si no existen normas. Pero ahí podemos ver que hay grupos en lucha. Grupos que se confrontan. Y cada quien tiene sus valores. Son puntos de reflexión. Creo que el problema de la sociedad es que no pueden entender exactamente cómo poder sobrellevar
¿Alguien desea comentar algo? Sí. Sí, bueno, el primer comentario es que está sin resolver la tensión entre la compatibilidad de los derechos colectivos y la vigencia de los derechos individuales. Es un asunto en tensión, pues, ¿no? O sea, hay grupos amenazados por creencias, por origen étnico, por lo que tú quieras, y tienen que, vamos, suméndonos al espíritu de universalidad de los derechos humanos, respetar la libertad de cada uno de sus integrantes para entrar y salir, por ejemplo, del grupo, lo cual a veces no están dispuestos a hacer. Entonces es un asunto que compete a la sociedad más global en su conjunto, y acá me parece que las propuestas de solución pues son las correctas, son las que se han podido discutir, es decir, el límite es la violencia y por contraparte el criterio es el respeto a los derechos humanos. ¿Bien? En la discusión respecto a la tolerancia, se ha enfatizado que quizás la tolerancia sea un concepto como intermedio, que tiene un concepto más básico que le da sentido. Este es el del respeto a la dignidad humana. Entonces, bueno, tenemos como dos parámetros globales en los cuales dirimir ya conflictos en particular, ¿no? Ese es mi comentario, gracias. Yo lo plantearía muy brevemente. Por ejemplo, en nuestro país parece que el 50% de los empleos lo genera el comercio informal. O sea, parece que el 50% de nuestra economía está sobre el comercio informal. Y a partir de eso las posibles soluciones que se puedan encontrar, ¿no? Es decir, pareciera, como si en términos estrictos, cuando menos en nuestra ciudad, el derecho al trabajo pasa por las calles. Y no ha habido posibilidad. Por ejemplo, en esta parte había que ubicar el problema. Ese es un problema, parece político, y parece que tiene que ver con la legalidad. Parece que nuestra sociedad se supone que nos tiene que dar el derecho al trabajo, pero igual el derecho a la educación, igual el derecho a la diversidad. Y vemos que de repente nos están explotando en las manos todo eso que no se veía, ¿no? Es decir, parece que comienzan a aparecer minorías por diferentes lugares que hace que no tengamos clara cómo se resuelven las cosas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que no sabemos resolver problemas. No sabemos cómo resolverlos. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido una parte de la parte política que nos permita clarificar la manera en cómo se gestan los problemas, la normatividad y la claridad en cuanto a la legalidad de las cosas, ¿no? En este caso parece que los entornos políticos siempre llevan detrás a alguien que está, ¿no? Por ejemplo, este problema se presenta en una delegación donde el PAN es el delegado, ¿no? Pero en otros lugares donde los líderes políticos, yo creo que hay que ubicar muy bien porque si no se nos juntan muchas cosas, ¿no? Una, supongo que la legalidad y los derechos humanos y los valores tienen que ser sociales. En tanto esto siga siendo político, y me refiero a político por delegados, representantes de los diferentes grupos sociales, estamos otra vez con esta idea de la política o de la relación social que tiene que ver con el poder y no con la sociedad. La sociedad siempre nos convertimos en rehenes de la interpretación o de los políticos o de gente que no tiene una capacidad para hacer clara la relación que tenemos, ¿no? Ahí creo que el principal problema que tenemos como sociedad, somos rehenes y de repente no sabemos qué es la legalidad. Creo que el IFE es una de las pocas instituciones que se ha creado que permite tener claridad en una cosa que durante muchos años hemos tenido votaciones durante muchos años y no había el respeto por el simple hecho del voto, ¿no? Creo que esa parte tiene que construirse y es de muy largo tiempo y muy largo plazo y tenía que ser muy claro para la sociedad, no para los políticos, ¿eh? Porque eso siempre parece que van mucho por la imagen. Me gustaría también participar en esta respuesta, si se me permite. Sí. Bueno, primero iba a hacer una broma, iba a decir que me resulta intolerante que nos sigan confundiendo con el IFE, pero bueno, hay que ser tolerantes, ¿no? El IFE ha hecho un muy buen trabajo. Pero bueno, nosotros somos el Instituto Electoral del Distrito Federal y la verdad sí nos parecemos mucho al IFE. Pero bueno, yo creo que aquí el problema que plantea usted tiene más que ver con, digamos, la polisemia de la democracia que con la polisemia de la tolerancia, que ya juntas, bueno, pues sí arman una confusión bastante regular. En realidad, hemos arribado, después de un largo tránsito, a un régimen político en donde tenemos, digamos,
un respeto, me parece muy elevado al voto, condiciones de competencia que permiten la alternancia en los distintos cargos del poder político, y hasta ahí ha llegado lo que hemos construido como democracia, pero esta no creo que sea toda la democracia ni que la agote. En todo caso, lo que es claro es que la democracia revela el conflicto, ¿no? La sensación de angustia, y aquí ustedes sabrán más que yo de esto, pero me parece que la sensación de angustia que ocurre cuando se transita de un modelo autoritario a un modelo democrático, en donde todos los referentes comienzan a desordenarse y comienzan a aparecer problemas donde aparentemente no los había, pues tiene que ver con la capacidad de control que tenía el autoritarismo y con los espacios que de por sí abre la democracia y que lo problematiza y lo discute. En este sentido, me permito traer a colación a Hannah Arendt, que al explicar qué es la política dice que donde quiera que los hombres coincidan, se abre paso entre ellos un mundo que es el espacio entre, donde tienen lugar todos los asuntos humanos, y que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres y organiza a los absolutamente diversos en consideración a una igualdad relativa para diferenciarlos de los relativamente diversos. Es decir, todos somos diversos, todos somos diferentes, todos somos únicos. Nos organizamos, buscamos relativas igualdades, vínculos, identidades relativas para funcionar en sociedad, pero ese ejercicio de articulación entre todos los diversos es un ejercicio de suyo problemático y es el ejercicio que le toca resolver a la política. Entonces, me parece que no podemos esperar tanto de una democracia hasta ahora tan breve y de una democracia que además no ha tocado aspectos programáticos profundos que tienen que ver con el país. Por ahí trataba yo de plantear eso en mi participación. O sea, en la transición democrática en México, por llamarle de alguna manera, se centró en el asunto electoral, se centró en el tema del respeto al voto, y a esa discusión se sumó la sociedad, pero esa discusión no la agendó la sociedad. Quizás la sociedad quisiera agendar y está buscando agendar otros temas en nuestro tránsito político. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Lo que dice Salvador es muy preocupante. Como miembro del panel, él dice que somos una sociedad que no sabe resolver problemas. Eso deja a nuestro país en una posición muy grave. Y yo estoy de acuerdo con él. Como sociedad hemos enfrentado problemas recientemente que no hemos sabido resolver. Desde luego en una mesa como esta no se espera alguna propuesta que supere esta situación, Salvador. Pero eso sería lo deseable. Propuestas para superar esta situación de nuestra sociedad. Es mi comentario. Yo creo que una virtud de las diferentes maneras de abordar es que aprendamos. Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Yo creo que si, como decían los compañeros, si nos perfilamos en el tiempo pensando que lo que estamos haciendo es aprender a ser democráticos o a hacer sociedad o a resolver problemas, ese es un primer avance. Yo creo que ese punto debe ser fundamental en tanto los propios partidos se planteen la necesidad de buscar la manera de que nuestra sociedad sea copartícipe de las posibilidades que existen, ¿no? Creo que, como usted lo decía, la única posibilidad real de encontrar soluciones es si lo hacemos compartidamente, ¿no? Todos, juntos. Y
planteándonos la necesidad de encontrarle respuestas, porque nuestras respuestas tienen que ser propias y tienen que ser en función de los partidos, en función de los actores que tenemos, en función de la sociedad y en función de lo que tenemos. Porque creo que la contraparte del aprendizaje de lo político, que creo que por ahí andamos, es que tenemos una sociedad, sin caer en un elogio mal entendido, que asume que para resolver los problemas se necesita tiempo, ¿no? Y hay que ver las encuestas de cultura política que van de salir. Necesitamos tiempo. Y eso sería muy importante por parte de los políticos planteárselo. Más que dar respuestas y estar sobre la imagen o sobre las encuestas, es ir aprendiendo y ir resolviendo problemas un poquito de más largo tiempo, de manera que no solamente sea la imagen, sino la necesidad de aprendizaje colectivo, ¿no? Y que nos permita como sociedad relacionarnos y volvernos a involucrar otra vez y que asumamos que la política y todas las decisiones que tienen que ver con eso son fundamentales para nuestro desarrollo y para el mantenimiento de nuestra sociedad. Bien, claro. Bueno, aquí estamos en una universidad donde hay muchos jóvenes que creo que están esperando algo que sea muy benéfico para ellos. Y el maestro Víctor habló de, para él muy personal punto de vista, tolerante, el concepto tolerante como sinónimo de todo, tolerante para mí mismo. Cuando que el apotegma socrático dice conócete a ti mismo, no dice que te toleres a ti mismo. Es una cosa muy profunda. Entre los jóvenes aquí en la universidad no les vamos a decir que tengan una educación tolerante, que se toleren, que se soporten, sino que aprendan a tratarse para superar y, como decía el señor Salvador, para resolver problemas. Entonces yo siento que debe haber, aquí como dice educación cívica y educación tolerante, como que no sé si lo trató como sinónimo. Yo creo que no. Es cierto que el lenguaje español es maravilloso, pero como que no se debe puntualizar bien qué es tolerancia, ¿no? Y qué es educación cívica. A mí me enseñaron educación cívica, respetar mis lábaros patrios, pero no soportar los lábaros patrios. Me enseñaron educación cívica, respetar a mis mayores, obedecer a mis mayores, pero no me dijeron tolerar a los mayores. Entonces yo siento como que educación tolerante, yo nomás la conocía como tolerancia religiosa e intolerancia religiosa. Ahora se habla de educación tolerante. Y sí me agradaría que, pues ya que los jóvenes en este momento no tienen el fuego para hacer sus preguntas, pues que hubiera, no sé si me puede clarificar bien eso de tolerante, como que tolerar para esto, como que se usó el tolerancia como un término. No sé si me equivoqué, por favor. Sí. Bueno, como la tolerancia es pues decir las cosas claras, creo que sí, se equivocó. Es decir, hablé de formas de pseudo-tolerancia, ¿sí? ¿Cuáles son? El aceptar todo indiscriminadamente, ¿sí? El dejar pasar, la indiferencia, y el aguantar o soportar, ¿no? Son los tres sentidos hasta históricos de la pseudo-tolerancia. O también podría decirse que son formas de intolerancia. Entonces la auténtica tolerancia, pues la que está rescatada en la Declaración de la ONU, que es el respeto a la diferencia y la capacidad, son dos componentes, y la capacidad para convivir y escuchar al otro. Bueno, y como estamos hablando del fortalecimiento de la sociedad civil, una de nuestras capacidades como ciudadanos es justamente la capacidad para escuchar, ¿no? Para disentir, por ejemplo, y para respetar al otro. En ese sentido, cuando se trabaja con las llamadas virtudes de la democracia, se trabaja con estos componentes, ¿no? Tolerancia, participación y otros que podían mencionarse, que nos van capacitando para la vida ciudadana en un sentido muy amplio. Bien, entonces, bueno, nada más la aclaración muy puntual. Bien, con esta última participación damos por concluida esta mesa, si ya no hay más comentarios. Y antes de terminar, queremos invitarlos a la próxima mesa Religión en Universitarios. Tenemos a la visión cristiana de esta universidad, a la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental y a un participante que va a hablar acerca de chamanismo. Entonces están cordialmente invitados. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros ponentes. Muchas gracias. Ay, gracias.
¿Este? Bueno, mira, este te lo voy a dar. Lo que pasa es que tengo todo de esa dirección. ¿Qué tiene sentido? O sea, justamente Esperamos a las 13:45 la siguiente oración. Sí. Desafortunadamente no hemos recibido todavía noticias de la gente que iba a hacer la danza cultural. Seguramente se cancela o si llega en algún momento, les dedicaremos un espacio. Del individuo en los compromisos de la sociedad adulta. La necesidad de aprender a adaptarse a nuevas condiciones y adquirir los conocimientos que se requieren para conseguir el mayor bien de la colectividad determina las tareas asignadas por la sociedad a las comunidades de conocimiento. La introducción de nuevas normas sociales va con frecuencia acompañada de algún proyecto de cambio en la educación. Así, se sustituye el movimiento cultural natural por un decreto colectivo, de manera que se dan a conocer los cambios que a su vez preparen para desempeñar nuevos roles y funciones. Cada nación debe hacer un análisis para ver cuál es su situación con respecto a sus propósitos y poderes en relación con el entorno social, sus actuales fines de desarrollo, el tipo de destrezas que comprenden la preparación para la vida y que se ha de formalizar en sus instituciones de conocimiento. La planificación del cambio adecuado en la enseñanza debe fundamentarse en un examen cuidadoso de la etapa alcanzada en la transferencia de responsabilidades del área informal, de la interacción social natural al dominio de la institución política, así como de la naturaleza de conocimientos, destrezas y actitudes que deben ser desarrollados. Cada paso adelante de la sociedad en áreas que requieren conocimiento y destrezas nuevos crea nuevas tensiones en el campo de competencias de los educadores naturales, padres, adultos, sacerdotes, todos aquellos encargados de custodiar la cultura tradicional y la sabiduría convencional. Los nuevos conocimientos, las nuevas destrezas tienen que ser introducidas en un contexto que no promueva el desprecio por tradiciones válidas, ni rompa las frágiles estructuras de confianza y comprensión tan necesarias para mantener la seguridad y afecto en las relaciones familiares y comunitarias. Conseguir una cultura tan profundamente afincada en sus valores genuinos y su propia civilización, como interesada en el establecimiento de vinculaciones sólidas con la civilización en general y con las experiencias comunes de todos los hombres. La participación, una herramienta cultural. En este sentido, parece importante precisar la relación entre el desarrollo del individuo y la organización e historia del mundo sociocultural. El desarrollo del individuo no puede comprenderse sin referencia al mundo social en el que está inmerso. El desarrollo debe ser explicado no solo como algo que tiene lugar apoyado socialmente mediante la interacción con los otros, sino también como algo que implica el desarrollo de capacidades que se relacionan con instrumentos generados sociohistóricamente. En este caso, la participación. De este modo se deben considerar las raíces sociales de los instrumentos que utilizamos para pensar y cuyo uso se enseñan, así como las interacciones sociales que guían en la utilización de estos instrumentos. Ya que el contexto sociocultural llega a ser accesible al individuo a través de la interacción social con otros miembros de la sociedad que conocen mejor las destrezas e instrumentos intelectuales. El funcionamiento del ciudadano se desarrolla a través de la experiencia con instrumentos culturales en situaciones conjuntas de resolución de problemas con compañeros más capaces. Crear comunidades responsables que tomen al cargo su propia vida para redefinir los fines humanos de cada actividad social y sus métodos de organización y de gestión. A partir de una concepción de la cultura como creación, la acción o política cultural apunta a asegurar a cada uno, individuo, grupo o comunidad que disponga de los instrumentos y hábitos necesarios para que con libertad, responsabilidad y autonomía pueda desarrollar su vida, su cultura y su identidad. La función de los proyectos sociales. En el mundo contemporáneo, la definición de un proyecto social es una tarea que atañe a todos los grupos involucrados. En este sentido, la construcción de una sociedad participativa, con capacidad de decisión y con la posibilidad de injerencia sobre su destino, es un proyecto. En esta idea se muestra como funciones de un proyecto social la manera que elige de estar en el mundo. Alude a la cuestión del sentido de la existencia y de la identidad, al conjunto estructurado de los elementos que constituyen un mundo con sentido. La participación como desafío colectivo. El desafío que enfrentamos hoy es el cambio de un modo de representación social inconsciente a un modo de representación consciente. Así, la historia de la humanidad puede leerse como un esfuerzo sostenido por superar la complejidad mediante procedimientos cada vez más sutiles y eficaces, primero de representación de la realidad y luego de influencia sobre ella. Gracias al aprendizaje, las sociedades pueden desarrollar la capacidad de hacer frente a nuevas situaciones de complejidad creciente. El nexo entre aprendizaje social y personal es claro.
a menos que como persona aprendamos qué hacer, no se producirá ningún tipo de respaldo general ni iniciativa por parte de la sociedad con respecto a nuevas actitudes y acciones. Además, a menos que la sociedad ponga en marcha programas y planes, el aprendizaje individual no tendrá impacto. A través de la comunicación, los contextos individuales se confrontan, comparten, amplían y cambian. De ahí la importancia de la interacción que nos permita trascender lo individual y reconocer intereses comunes más amplios. Aprendizaje participativo. Ahí donde la anticipación es una actividad mental, la participación es una actividad social. El término participación transmite la idea de aspiración del individuo a ser escuchado en la toma de decisiones, la renuncia a aceptar papeles excesivamente limitados y el deseo de vivir la vida con mayor plenitud. La participación presupone una aspiración a la integridad y la dignidad, al tiempo que una capacidad para tomar la iniciativa. El derecho a participar guarda estrecha relación con el derecho a aprender. Aprendemos mediante la participación en interacciones con la sociedad y esta aprende gracias a la participación de los individuos y grupos en sus actividades. Una medida del potencial de aprendizaje de una sociedad viene dada por su grado de participación efectiva. La educación para la participación. La cuestión política se plantea a nivel de los problemas de la vida social, al nivel de la vida cotidiana, cada generación en cualquier sociedad hereda los productos de la historia cultural, que incluyen tecnologías desarrolladas para apoyar la solución de sus problemas. Los presupuestos acerca de qué forma de resolver problemas es la más adecuada y la relativa complejidad de las distintas soluciones se entretejen con las prácticas institucionales y las tecnologías de una sociedad. La elección de una determinada herramienta cultural ante un problema específico refleja un consenso social desde el que se favorece un enfoque de acuerdo con el sistema sociocultural de valores y metas. Las posibilidades de la participación. La participación política en nuestro entorno es una novedad que no garantiza el éxito en el empeño ni la seguridad en el actuar, ya que supone una confrontación seria a posturas, modos de gestión, ideales y creencias enraizadas en nuestros comportamientos. Son muchas las costumbres a las que se tiene que enfrentar, que van desde el cambio estructural y funcional hasta el psicológico y personal. Debemos considerar que psicosocialmente la adecuación a nuevas realidades no proviene de la adquisición y aprendizaje de nuevas técnicas y habilidades, sino que éstas son complemento de un esquema vital en el que deben integrarse. La participación implica un cambio estructural, un nuevo modo de vida institucional y por lo tanto cultural. La participación es una manera de entender las relaciones humanas, un modo de enfrentar, percibir y sentir un esquema vital que nos permite comprender de manera distinta los problemas sociales y sus soluciones. Participación y cultura. Sedimentado en la conciencia colectiva, que éste le otorga sentido a su vida y respuesta a sus dudas. Tendremos que reconocer que se necesita vivir la historia e interpretarla de una manera concreta para que tome parte inconsciente del sentir, percibir y actuar. Corresponde al psicólogo político ejercer la pedagogía social en el entendido que para modificar la cultura se demanda de otro conocimiento del desarrollo de estrategias de construcción social y de los procesos de influencia que permitan el desarrollo del conocimiento de lo social. Por lo tanto, la participación es cultura, ya que interroga sobre las creencias que se tiene de la naturaleza humana, de las relaciones interpersonales, del valor de la persona, del para qué de las organizaciones y del sentido de la sociedad. Cultura participativa. De este modo, su introducción en la vida institucional supone un auténtico choque cultural, en el sentido de que exige un cambio que afecta a lo más profundo de la conciencia colectiva. La cultura es la creación de un destino personal y colectivo, ya que toda persona es productora de cultura en su vida cotidiana, expresando un estilo de ser, de hacer y de pensar que ha adquirido a través de la historia. La cultura es estilo de vida adquirido que se apoya en la tradición. La cultura como creación de un destino colectivo considera relacionarse con este a través de esperanzas e ilusiones, con posibilidad y capacidad de influir en lo porvenir. Su construcción implica la totalidad de las actividades humanas, lo que significa crear Buenos días. Bienvenidos a esta mesa de educación cívica y educación tolerante en este coloquio de la tolerancia política y religiosa. Tenemos en esta mesa al profesor Víctor Cárdenas, profesor de esta universidad en la carrera de Psicología Social. Tenemos en esta mesa también a
el licenciado Humberto Trejo Catalán. Él es director de Educación Cívica del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y tenemos también al licenciado Salvador Arciga, también profesor de esta universidad. Muy bien, empezamos con el licenciado Arciga. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Psicología Social por la Benemérita Universidad de Puebla, miembro del área de Psicología Política e Identidades. Entre sus líneas de trabajo se encuentra la psicología colectiva, la psicología social de las organizaciones, la psicología social educativa y la psicología política. Damos la palabra entonces al licenciado Arciga. Buenos días. Le puse el trabajo algo así como cultura participativa. Josué, el coordinador del evento, tuvo a bien invitarme el año pasado. Y entonces esta es una especie de continuidad del trabajo que presenté la vez anterior y le titulé algo así como la cultura participativa. Tanto en la evocación del pasado como en el análisis del presente y las conjeturas sobre el porvenir, se decantan una serie de conclusiones que se repiten con mayor o menor acento. Estamos viviendo la mayor transformación de toda la historia. En el pórtico del nuevo siglo, la reconversión del conocimiento social se perfila nítidamente como el mayor cambio de la historia. Lo que está claro es que la conciencia de esta situación es el primer requisito para hacer frente al presente y al futuro del hombre. El panorama del conocimiento social. El avance social ha creado exigencias que exceden cualitativa y cuantitativamente la capacidad de los sistemas tradicionales. Ahora nos damos cuenta del peligro de convertir las instituciones en santuarios del espíritu conservador, al margen de las realidades socioculturales del momento. Nuestro mundo requiere de otra actitud. Los jóvenes que se preparan para vivir necesitan estar equipados con destrezas completamente diferentes a aquellas que fueron suficientes para nuestros padres. En una época de rápidos cambios sociales, la reserva de conocimientos y experiencia del pasado, que era utilizada por las instituciones de generación del sentido social, resultan inadecuadas. La función de las instituciones. La sociedad no solo debe renovar su propia reserva de conocimiento considerando sus valores y prioridades, sino también adaptarse a la nueva función de enseñar a sus ciudadanos a usar y enjuiciar esa masa de conocimientos. Esto supone adaptar las instituciones sociales a las nuevas necesidades económicas y sociales, especialmente en lo referente a las funciones y roles de los ciudadanos. De lo anterior, surge la certeza de que la tarea de reajustar los sistemas sociales a las nuevas exigencias es de tal magnitud que no puede ser llevada a cabo de manera aislada, ni solo como parte de un proyecto nacional. La substancia misma de la sociedad, su relación esencial con el hombre y su desarrollo, su interacción con el entorno como producto y factor de la sociedad, deben ser sometidos a un profundo escrutinio y reconsiderados a fondo. Debemos recordar que las funciones específicas de un ciudadano se determinan en gran parte por los fines generales de una sociedad y por la forma en que el tiempo y las circunstancias modifican esos fines. Esto puede llevarse a cabo eficazmente si va acompañado de los consiguientes cambios en las instituciones, en la misión asignada a estas y en las funciones respectivas de los distintos agentes formales e informales que intervienen en el proceso socializador. Esto está relacionado en el cambio de la función del ciudadano. Esto puede ser factible en la medida en que se reconoce la necesidad de desarrollar un concepto más humano de las organizaciones sociales, la tendencia universal hacia la descolonización y la lucha por establecer su propia identidad, procurar una mayor coherencia social con viabilidad económica. Sabemos que se ha afectado profundamente la determinación de los fines de la sociedad, ya que estas demandas, además de recoger el interés por conseguir que los individuos y grupos sociales adquieran una conciencia crítica de las realidades históricas y culturales en que viven, busca que asuman sus responsabilidades y lleven a cabo las acciones necesarias para transformarlas. Se espera así que la sociedad contribuya a la creación y formación de un nuevo tipo de hombre y de una sociedad más justa, y a esta esperanza va unida a la de una reforma social de las instituciones y su democratización. La democracia social. El considerando de que la sociedad debe dejar de estar al servicio de las élites para transformarse en centro que ofrezca a todos las mismas posibilidades, representa un cambio radical con implicaciones verdaderamente revolucionarias. La idea de preparar al individuo para su incorporación a una sociedad dinámica
y evolutiva más que para perpetuar las estructuras, convenciones y normas existentes, también revolucionará por el impacto que tiene sobre el aspecto más tradicional de la educación, la iniciación